movimiento de la unificación global, trabajando por la paz. Antecedentes. No violencia. La no violencia puede ser comprendida como un sistema determinado de conceptos morales que niegan la violencia, así también como una estrategia de lucha consistente en la denuncia sistemática de todas las formas de violencia que ejerce el sistema. La diferencia entre la no violencia y el pacifismo radica en que este no es un método de acción ni un estilo de vida, sino una denuncia contra el armamentismo. Sus antecedentes históricos más claros los encontramos en las figuras de Henry David Thoreau, León Tolstoy, Muhammad Gandhi, Kanagme, Nauram y Martin Luther King. La paz es el camino. Mahatma Gandhi, India. Pero es a partir de Gandhi, del Mahatma, donde la no violencia encuentra su medio de expresión para luchar socialmente contra la injusticia de los poderes de turno. El escritor, trascendentalista y filósofo anarquista estadounidense es el conceptualizador de las prácticas de la desobediencia civil, Henry David Thoreau. Nació en 1817 y murió en 1862. Thoreau quiso experimentar la vida en la naturaleza, por lo que vivió 2 años en un bosque cerca de Walden Pond. El relato de esta parte de su vida se registra en el libro Walden o la vida en los bosques. En 1846, Thoreau se negó a pagar impuestos debido a su oposición a la guerra contra México y a la esclavitud en Estados Unidos, por lo que fue condenado a prisión durante unos días. De este hecho nació su tratado, La desobediencia civil, pionero al promover algunas ideas como el pacifismo y la no violencia. Su ensayo fue influyente en León Tolstoy y en Mahatma Gandhi. Thoreau era un panteísta y anticlerical, evitaba las iglesias y creía que a cada hombre le bastaba su profunda y secreta divinidad. Creía en la conciencia interior. Examina tus autoridades. Si somos personas sensibles a menudo, nos veremos enfrentado a las leyes que imponen la sociedad y el Estado. Nuestras leyes son más sagradas, ya que obedecen a la propia conciencia. Cuando cese la verdad, surge una institución. El Estado nunca se enfrenta voluntariamente con la conciencia intelectual o moral de un hombre, sino con su cuerpo, con sus sentidos. No se arma de honradez o de inteligencia, sino que recurre a la fuerza física. León Tolstoy. Nació en 1828 y murió en 1910, novelista ruso, reformador, pacifista y pensador moral notable por sus ideas sobre la resistencia no violenta. Nació en la aristocracia, pero renunció a sus privilegios. La fórmula de Tolstoy que promulgaba la supremacía del amor y el no empleo de la violencia ante la maldad, entre otras palabras, la imposibilidad de luchar contra una maldad con otra, son la base del autoperfeccionamiento moral. Según Tolstoy, el Estado, la propiedad privada y la iglesia formal obstaculizan la realización de este ideal. Siendo enemigo acérrimo de la violencia, pacifista, pionero de la resistencia pasiva y heredero del cristianismo primitivo, los escritos de Tolstoy eran incendiarios, eran una llama que hacían encender los corazones ávidos del cambio, pues ellos albergaban todo el calor de una única proclama: desobediencia hacia la justicia. Filántropo social y solitario eremita, de amor desbordante, ese fue su legado. No hagas el mal y no existirá. Si no quieres que el mal exista, no obres mal, manifiesta tu fuerza y tu bondad. Envió a un periódico hindú un escrito titulado Carta a un hindú, que desembocó en una larga correspondencia con Mahatma Gandhi, por entonces en Sudáfrica, influyendo profundamente el pensamiento de este último en el concepto de la resistencia no violenta, un punto central de la visión del cristianismo de Tolstoy. En septiembre de 1910 le escribió en el sentido de aplicar la no resistencia, ya que la práctica de la violencia no es compatible con el amor como ley fundamental de la vida. A los 82 años proclama: no tomes parte en la guerra, no jures, no juzgues, no resistas al mal por la fuerza. Luego abandonó todo, libros, casa y familia. Fue encontrado muerto en el banco de una estación de tren. Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, nació en 1869 y murió en 1948. En 1889 Gandhi fue a Inglaterra para estudiar abogacía y se graduó en Londres. Cuando volvió a India no pudo encontrar trabajo, así que aceptó una oferta para ir a Sudáfrica. En 1893 organizó en África del Sur una campaña de los indios contra la legislación discriminatoria por medio de la resistencia pasiva. El Mahatma
Mahatma Gandhi introdujo el concepto de la ahimsa. El concepto de la ahimsa en Occidente. Ahimsa es un término sánscrito que se refiere al concepto religioso que aboga por la no violencia y el respeto a la vida. Ahimsa. La primera aparición de este término en el concepto de la filosofía india se encuentra en las escrituras hindúes llamadas Upanishads, que datan del año 800 a.C. Dice Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más efectiva que el arma de destrucción más efectiva que haya ingeniado hasta ahora el hombre. Ahimsa o el no daño. Por supuesto implica no matar, pero el no daño no se refiere únicamente a no matar, sino a que ahimsa implica una abstinencia absoluta de causar cualquier dolor físico, emocional o mental a cualquier ser vivo, bien sea por pensamiento, palabra u obra. El no daño requiere una mente, una boca y unas manos pacíficas y conscientes. Mahatma Gandhi regresa a India y en los años siguientes empieza a aglutinarse en torno a su figura el independentismo indio. Con él comienza la marcha pacífica, el paro de los brazos caídos, la sentata callejera, la huelga de hambre, la ocupación pacífica. En suma, lo que se llama la resistencia civil. Ya no se trata de ocupar centros neurálgicos según la táctica revolucionaria de Trotsky, se trata de lo contrario, hacer el vacío, ganar la fuerza con paz. Y entonces surge una extraña oposición, la fuerza moral contra la prepotencia económica, política y militar. Por cierto, ya con Gandhi no se está ante un pacifismo lacrimógeno, sino ante una resistencia activa, proactiva, probablemente el tipo de lucha más valiente, en el que se expone el cuerpo y las manos vacías ante las balas de los invasores y colonizadores occidentales. Que desnudo, según Winston Churchill dice, ganará esa guerra y luego es asesinado vilmente. No hay caminos para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi, India. Nauman Krumman nació en 1909 y murió en 1972. En 1935, con la ayuda económica de un familiar, se fue a Estados Unidos y estudió en la Lincoln University, donde se graduó en Economía y Teología. Posteriormente obtuvo su magíster en Pedagogía y Filosofía. Después de la Segunda Guerra Mundial se mudó a Londres, donde estudió por 2 años. En 1947 regresó a Costa de Oro y en 1949 fundó la Convención del Partido del Pueblo, inspirado por las enseñanzas de Gandhi. Aurumac adoptó la filosofía de la acción positiva basado en el principio de la no violencia. En enero de 1950 lanza la campaña de protestas, huelgas y no cooperación con las autoridades coloniales británicas, que le ocasiona 1 año de cárcel. Las elecciones de 1951 las ganó su partido político, el CPP. Krumman fue liberado para formar parte del gobierno, que posteriormente llevó a Costa de Oro a la independencia en 1957 con el nuevo nombre de Ghana. Ghana fue la primera nación de África subsahariana en ganar la independencia del dominio colonial europeo. En 1957, Krumman usó la independencia de Ghana como una plataforma para llevar a cabo la lucha por la emancipación total de África y también para hacer una campaña para una unión política de los estados recientemente independizados y la integración de sus economías. En 1958 organizó una conferencia para promover la Revolución Pacífica Africana, a la que asistieron 300 representantes. Entre ellos se encontraban Kenneth Kaunda y Patrice Lumumba. Por su oposición contundente al colonialismo, neocolonialismo, imperialismo y por sus comisiones socialistas, el gobierno de Krumman, durante un viaje al este de China en 1966, sufrió un golpe de estado organizado por el servicio secreto británico y apoyado por los aliados globales. Vive hasta el final de sus días en el exilio. Muere en Bucarest en 1972. Hoy es considerado uno de los grandes líderes del movimiento panafricano. Las personas que están en contra de la guerra necesitan salir a las calles, necesitan hacer oír sus voces, invertir todo lo que tenemos ahora a favor de la paz para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un futuro. Martin Luther King nació en 1929 y murió en 1968, diplomado en Sociología en 1948. En 1955 llegó a ser doctor en Filosofía. Fue ministro de la Iglesia Bautista. King
adhirió a la filosofía de la desobediencia civil no violenta, tal como lo había escrito Henry David Thoreau y como había sido utilizado por Gandhi con éxito en India. El 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad, ley de Jim Crow, al rechazar ceder su sitio a un hombre blanco en un autobús, Luther King inició un boicot de autobuses en Montgomery. La población negra sostuvo el boicot y organizó un sistema de viajes compartidos. Luther King fue arrestado durante esta campaña que duró 382 días y que resultó extremadamente tensa a causa de segregacionistas blancos que recurrieron a métodos terroristas. 4 iglesias y la casa de Luther King fueron atacadas con bombas incendiarias. El boicot terminó cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos en 1956. Para King, la no violencia no es solo justa, sino indispensable, porque por muy justa que sea la causa de origen, la violencia significa el error y el ciclo de venganza de la ley del talión, y él defendía la ética de la reciprocidad. La última debilidad de la violencia es que es una espiral descendente, engendrando lo mismo que busca destruir. En lugar de debilitar el mal, lo multiplica. Utilizando la violencia, ustedes pueden matar al mentiroso, no pueden matar la mentira, ni restablecer la verdad. La oscuridad no puede esconder la oscuridad, solo la luz puede hacer esto. El odio no puede esconder el odio, solo el amor puede hacer esto. Fue condecorado por el Premio Nobel de la Paz en 1964 y 4 años luego fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para liderizar una manifestación. En agosto de 1963, en aquel sofocante verano del descontento, como él mismo lo llamara, pronuncia su célebre discurso "Yo tengo un sueño", en el que profundiza su reflexión sobre la no violencia. Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que lleva al Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro justo lugar, no deberemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en la violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza y la conciencia del alma. La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Thomas Mann, Alemania. La no violencia hoy. Las formas no violentas de protesta siguen vivas y desenvolviéndose en el mundo. Las intervenciones diarias y masivas de las capas bajas de trabajadores, mítines y manifestaciones de protestas, huelgas, movimientos femeninos y estudiantiles, indígenas, manifestaciones campesinas, ediciones de hojas, volantes y periódicos, intervenciones por radio, por televisión, todo eso constituyen las formas de la ética y la práctica de la no violencia. Otro mundo es posible y necesario. Entre tanto, los que no somos escuchados trabajaremos a partir de hoy en todas las partes del mundo para presionar a los que deciden, para difundir los ideales de la paz en base a la metodología de la no violencia, para preparar el camino. Unidos podemos hacer la diferencia. Unidos hacemos la fuerza del cambio que estamos necesitando. Otro mundo es posible. Con paz podemos alcanzarlo.